Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acudir a esta cita que le hacemos de lunes a viernes a las 21 horas en A la Medida. Hoy el tema principal es evaluar las declaraciones en una entrevista que ofreció la fiscal general y jefa del Ministerio Público. Así que estaremos analizando este tema junto con Julio Talamonte. Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Claro que sí. Buenas noches, gracias por estar acá en A la Medida. Hoy tenemos un invitado de lujo, como bien decía Sandy, para analizar este tema tan importante. Licenciado Julio Rivera Clavería, bienvenido nuevamente en A la Medida. Sandy, mira qué invitado tenemos hoy. Sí, bienvenido, licenciado. Y bueno, la verdad es de que el tema de hoy da para mucho análisis. Para mucho. Y qué mejor que dos expertos en la materia, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué les parece entonces si arrancamos con nuestros titulares? Conocemos, aparte de este tema, cuáles otros estaremos tratando. María Consuelo Porras, juramentada en el Palacio Nacional de la Cultura como fiscal general del Ministerio Público. Desde su plan de trabajo hasta la relación con la CICIG. Analizamos todas las declaraciones de la nueva fiscal general María Consuelo Porras. Víctimas de un juego político. Evaluaremos la recusación presentada contra la jueza Erika Ifán y la supuesta comunicación con la embajada rusa. Jimmy estrena embajada. Autoridades guatemaltecas e israelíes participaron en la apertura de la nueva embajada de nuestro país en Jerusalén. Incertidumbre económica. Pese a que decidieron mantener las proyecciones de crecimiento económico del país, autoridades advierten que todo puede cambiar. Sin resultados. Realizaron la primera jornada de diálogo entre el presidente nicaragüense Daniel Ortega, la oposición y grupos civiles en medio de protestas. La nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, ofreció una entrevista para Noti7, donde abordó diversos temas que aquí les presentamos. María Consuelo Porras fue juramentada en su nuevo cargo. Oficialmente, la toma de posesión se realizará mañana. Previo a asumir el puesto, dio declaraciones. La motivación que siempre he tenido para poder dirigir el Ministerio Público es porque soy fiscal de carrera. Me desempeñé 8 años en el Ministerio Público como jefe de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y consecuentemente participé en la reingeniería del Ministerio Público en aquel entonces, porque tengo más de 35 años de ejercicio profesional y he tenido la oportunidad de servirle a Guatemala en las diferentes instituciones del sector justicia. La nueva fiscal general habló sobre su plan de trabajo basado en 9 ejes. Consideramos que el eje importantísimo para poder iniciar es la readecuación de un modelo de gestión, tomando en consideración que las actuales estadísticas que se advierten en las memorias de labores del Ministerio Público evidencian que el actual modelo que se está aplicando no da los resultados deseados. Tenemos que eficientar el trabajo que se desempeña en el Ministerio Público y consecuentemente la propuesta es que hayan fiscales naturales que participen desde la escena del crimen hasta llegar al debate ante los órganos jurisdiccionales. Es reducible mora judicial y que todos los casos que se lleven a los órganos jurisdiccionales sean sustentados para no estar perdiendo recursos ni tiempo ni esfuerzo, sino que verdaderamente tengamos todos los resultados debidos. También se pronunció sobre el presidente de la República. Pues ha cumplido con la función que constitucionalmente tiene, pues el aportar presupuesto a esta institución que tanto lo necesita por el crecimiento que ha tenido, estimo que está cumpliendo con la función que en derecho le corresponde. Todas las personas que intervienen en favor automáticamente son aliados porque en una u otra forma están haciendo posible el desarrollo de las actividades que tiene el Ministerio Público. En primer lugar, se tendrá la obligación de poder analizar cada caso en particular,
sea este del señor presidente, sea este de cualquier otro ciudadano, pues después de tomar posesión se analizarán cada uno de los casos. Una de las propuestas de Consuelo Porras es la creación de las fiscalías municipales a nivel nacional. Nosotros ya tenemos considerado, ¿verdad?, hacerlo proporcionalmente de conformidad con el presupuesto que se tiene. Uno de los ejes fundamentales en el plan que tenemos considerado. Además, habló sobre el combate al flagelo de las extorsiones. En principio, hacer buen uso de lo institucional que ya tenemos a nivel de Estado. El Ministerio de Gobernación tiene investigadores profesionales y vamos a tener presencia a nivel Guatemala en todas las subestaciones donde haya Ministerio de Gobernación. Vamos a incluir también agentes fiscales. Estimamos que no solo la investigación es suficiente, sino vamos a contrarrestar la comisión de este tipo de delitos con la prevención, y a eso vamos a apuntar también. Consuelo Porras comentó cuál será la relación entre el Ministerio Público que dirigirá y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Yo tengo clarísimo de que todos los apoyos van a ser bienvenidos para el Ministerio Público, no puede ser una institución aislada. Como parte también del plan, estamos nosotros apuntándole a la profesionalización, tanto de fiscales como investigadores. Se entrará pues a conocer cómo es que se está relacionando estas instituciones. También habló sobre la presunción de inocencia y las conferencias de prensa. ¿Verdad? Que no se puede estar dando información si se atenta contra este principio fundamental de la presunción de inocencia. Definitivamente, no solo muy interesantes, sino que muy importantes todas estas declaraciones que daba la nueva fiscal Consuelo Porras. Hay que destacar algunas de las frases que ella decía, como el hecho de soy fiscal de carrera, y es cierto porque tiene una trayectoria de más de 35 años dentro del sector justicia y en el ejercicio profesional de la abogacía. También hablaba acerca de la participación que ella tuvo en la reingeniería en su momento del Ministerio Público, y hablaba además de ese nuevo modelo que es tan interesante, y hoy lo vamos a analizar desde este momento. Sandy, ¿te parece si empezamos a aprovechar la presencia de nuestro experto Julio Rivera Clavería para estos cuestionamientos y análisis? Por supuesto, y quiero partir de algo. Se menciona que ha estado involucrada en el Ministerio Público en la reingeniería, la fiscal que es de carrera precisamente. ¿Ayuda o no para el avance que se busca en el Ministerio Público una persona como ella, con toda su trayectoria? Definitivamente yo creo que es importante cuando uno hace una evaluación de la nueva fiscal general, es que efectivamente su paso por la Fiscalía General le permite entender el tema de la persecución penal. Pero algo que es importantísimo entenderlo es que también hay otra parte en el Ministerio Público que es la parte administrativa. Correcto. Por lo tanto, son dos componentes distintos, pero mucho del trabajo que ella va a tener que efectuar, independientemente de la experiencia que pudo tener en la parte propiamente de persecución penal, va a tener que enfocarla su propio equipo. Ese equipo tiene que ser un equipo que le pueda ayudar a reforzar en temas específicos en los cuales ella posiblemente no tiene una gran experiencia, pero que definitivamente con el equipo puede salir adelante. Y ahí en eso que dice, fíjate Sandy, el licenciado Rivera Clavería, en el tema de los equipos. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la transición? Yo tengo una pregunta al licenciado Rivera Clavería, usted que ya tiene toda esta expertise, fue parte del Consejo del Ministerio Público. El proceso de transición que se vivió en este cambio de Telma Aldana hacia Consuelo Porras, ¿habrá sido de la manera más ordenada? Porque la idea mía, ¿verdad? Puede ser que me equivoque, es que no reunir todos los equipos en estas jornadas, que no sé qué tan productivas son, sino que, por ejemplo, el día de hoy vamos con la FESI, el día de mañana con todos los integrantes de la Fiscalía de la Mujer, de manera que pueda haber un orden. Pero, ¿qué cree? ¿Hubo una transición realmente buena y sana para este nuevo ejercicio de la Fiscal General? Yo creo que sí, yo creo que no se puede hacer una evaluación en estos momentos porque no estuvimos presentes, pero el tema de fondo es que efectivamente los equipos que tomaron posesión el día de hoy
tuvieron que haberse reunido con el equipo de la fiscal saliente, especialmente en el tema de la parte administrativa, en la parte de política criminal y en otros temas que son fundamentales. Correcto. Porque el tema de las fiscalías es un tema que tiene que evaluar directamente la fiscal general, porque tiene la experiencia, porque tiene el expertise, pero además cuenta con un equipo de abogados conocedores del derecho penal y conocedores en algunos casos del Ministerio Público. Vemos que ahora la función también y el trabajo va a ir enfocado también en ver quiénes se pueden quedar en el Ministerio Público, quiénes ingresan, porque también ¿lo considera usted sano hacer un cambio total de todas las personas del Ministerio Público? Porque esa es una de las decisiones que tendrá que tomar. Yo creo que ella no lo va a hacer. Yo creo que, de acuerdo con lo que yo he podido ir percibiendo de su planteamiento, ella lo que va a hacer es una evaluación de algunas fiscalías. Pero, por ejemplo, en el caso de la FESI, que es la Fiscalía contra la Impunidad, ya se planteó la salida del fiscal Sandoval, la fiscal Aldana. Sí. Por lo tanto, yo era del criterio que esa posición no podía dársele la salida sin haberle consultado a la actual fiscal, porque de alguna manera el relevo fue muy rápido y creo que no era prudente. Ella ya había sido electa y por lo tanto tenía el derecho a saber qué cambios se iban a hacer antes, 2 días antes o 3 días antes de que asumiera la responsabilidad de la Fiscalía General. Coincido completamente, Sandy, con lo que dice Julio Rivera Clavería. Creo que eso se vio muy poco serio, porque obviamente si ya va a haber ese relevo que menciona Julio Rivera Clavería, es necesario que Consuelo Porras hubiese hecho esos cambios. Ahora, aprovechando lo que usted hablaba, licenciado Julio Rivera Clavería, esos más de 35 años que acredita la nueva fiscal general, Consuelo Porras, en el conocimiento del sistema de justicia penal en Guatemala, ¿cómo le va a ayudar para el ejercicio de su puesto y su mandato tan complicado? Porque el Ministerio Público siempre es muy sensible, sobre todo considerando algo, la meta de las metas del Ministerio Público, reducir finalmente este enorme índice de impunidad en Guatemala. Yo creo que ella, con la experiencia que tiene, creo que puede definitivamente replantear algunas fiscalías que no han dado los resultados que la población necesita. ¿Cómo cuáles, licenciado? Por ejemplo, la antiextorsión, que el trabajo que ha venido haciendo ha sido satisfactorio, pero no ha dado el resultado que demanda la propia población, porque al final el tema de la extorsión se ha generalizado de una manera tan grande en el país que no permite que las pequeñas, medianas empresas puedan salir adelante, porque son extorsionadas todos los días y afecta también el patrimonio de las familias, porque muchas veces tienen que dejar sus pertenencias para huir de sus propias residencias. Yo creo que ese es un tema de fondo. El segundo tema que yo creo que ella va a abordar va a ser el tema de los celulares. Es un tema que es muy complicado y que al final también afecta el patrimonio de los guatemaltecos. En tercer lugar, el tema de los delitos contra la vida, pero especialmente el sicariato, porque de alguna manera influye mucho en el tema de los homicidios dolosos o asesinatos. Yo creo que esos 3 temas o 4 temas que ella tiene entre sus prioridades va a replantear el esquema de la Fiscalía General de la Nación, independientemente de que efectivamente el tema de la corrupción sea un tema prioritario para la nueva fiscal general. Ahora, es importante, estamos haciendo este análisis de un tema tan trascendental como la nueva fiscal general. Antes de irnos a corte, quiero, por favor, compartir con ustedes lo siguiente. Nos decía la fiscal general en sus declaraciones que el actual modelo que se está utilizando de gestión en el Ministerio Público no da los resultados deseados, y esto es por demás importante cambiarlo. Decía también Consuelo Porras que hay que eficientar el trabajo del Ministerio Público, y eso es lo que requerimos y deseamos todos los guatemaltecos, y que de alguna manera las acusaciones sean fundamentadas con prueba tan sustentada que obviamente se obtengan, ¿verdad?, en ese fundamento las debidas sentencias condenatorias, y que todos los casos que se lleven sean precisamente replanteados, porque también hay otro tema, la aplicación de recursos para atrasar los procesos. Sin embargo, si usted, estimado televidente, piensa que todavía este tema le falta por analizar, sí, es cierto, Sandy, falta por analizar, pero antes de que siga el análisis del licenciado Rivera Clavería, ¿qué haremos?
Vamos a irnos a una pausa. Después estaremos comentando y analizando este tema. ¿Será que el Ministerio Público efectúa el modelo ideal en la investigación? Descúbralo cuando regresemos de la pausa. Y bueno, regresamos con la pregunta que les hacíamos antes de irnos a la pausa. ¿Tiene el Ministerio Público el modelo ideal en la investigación? ¿Qué piensan ustedes? Por favor, licenciado Rivera Clavería. Yo creo que realmente el modelo ideal podría decirse que lo tiene FESI, porque de alguna manera los procesos, las acusaciones han sido presentadas y los jueces han decretado la prisión preventiva. Pero en términos generales, las investigaciones en otras fiscalías no han dado los resultados deseados, por lo tanto creo que ese modelo de gestión y de investigación criminal tendrá que revisarse, mejorarse para que efectivamente sea mucho más efectivo. ¿No cuentan con los fundamentos necesarios? Bien cuenta. Lo que pasa es que es muy complicado aportar prueba técnica y científica y esto es parte del trabajo que va a tener que realizar la fiscal general en acuerdos coordinados con Policía Nacional Civil e INASIF. Siendo muy breve, Sandy, respondiendo a tu pregunta, en mi criterio coincido totalmente, no solo lo que dice el licenciado Rivera Clavería, sino sobre todo lo que dice la nueva fiscal Consuelo Porras. No está funcionando al 100%, que es como debe funcionar este modelo, y por eso lo va a replantear, por eso va a hacer esa reingeniería, para que todas esas fiscalías que no han dado los resultados que todos queremos, necesitamos y deseamos para combatir el gran flagelo de la impunidad, pues empiece a cambiar, y ahí sí tengamos un mejor Ministerio Público. Por supuesto, y son grandes expectativas las que se tienen, pero hay que hablar de otro de los temas que también dio a conocer ella respecto a los aliados en contra de la corrupción. Julio. Claro que sí, Sandy. Una parte muy importante de las declaraciones de la nueva fiscal Consuelo Porras es donde menciona al presidente Jimmy Morales como un aliado para combatir a la corrupción. Textualmente nos decía la fiscal general que ha cumplido con la función que constitucionalmente le compete al señor presidente y que está cumpliendo también con el derecho y con las obligaciones que le corresponden a tan alta magistratura. También, al final de cuentas, al referirse al presidente Jimmy Morales, dijo Consuelo Porras que todas las personas que intervienen en favor automáticamente de la justicia son aliados de ella. ¿Cuáles son sus impresiones de estas declaraciones, licenciado Rivera Clavería? Yo creo que la fiscal general tiene toda la razón. Yo creo que el presidente de alguna manera ha hecho aportes también en beneficio del trabajo en contra de la corrupción, pero la realidad es que ha habido en Guatemala una confrontación MP, CICIG, gobierno central, que debe finalizar, que debe entablarse un diálogo en función de mejorar la administración de justicia y fortalecerla para que efectivamente todos los casos que vayan en contra de la corrupción sean no solo sustentados en derecho, sustentados con prueba técnica y científica y que se logren las sentencias condenatorias por las que está planteando o replanteando ese modelo de gestión la actual fiscal general. Licenciado, esa separación que se ha tenido entre el gobierno central, Ministerio Público y CICIG, ¿qué debilidades ha dejado? Yo creo que ha debilitado todas las instituciones, tanto CICIG como Ministerio Público como Gobierno Central, porque cuando no hay una coordinación interinstitucional, no hay una buena armonía en el trabajo, cada uno va jalando por su lado y los resultados no son los satisfactorios que se podrían lograr si todo el mundo funcionara de una manera armónica y equilibrada. Esto es muy correcto, entonces ya no necesitamos esa división. Ministerio Público, CICIG, gobierno y todo realmente debe funcionar como una maquinaria en beneficio de los guatemaltecos. Sin embargo, Sandy, licenciado Rivera Clavería, les voy a informar en este instante que hay otras declaraciones importantes que también es necesario analizar. Los casos. Entre ellas, Sandy, fíjate, habló de los casos, claro que sí, las investigaciones pendientes. Como profesional del derecho, dice que se tiene la obligación de analizar cada caso en particular, sea desde el mismo señor presidente hasta una persona X, y eso me parece bien, porque nadie es superior a la ley. Después de tomar posesión, ha dicho Consuelo Porras que va a analizar cada uno de los casos, pero va a evaluar también
¿Cuál ha sido el actuar de los fiscales? Inclusive se animó a decir que aquellos fiscales que abusaron del ejercicio de su autoridad serán sancionados como debe ser. Y por último, también decía que con objetividad y respetando el Estado de Derecho va a responder el Ministerio Público por cada uno de los casos. ¿Qué te parece, Sandy? Yo tengo una pregunta aquí para los dos. ¿Creen que ha existido abuso de autoridad en el Ministerio Público? En mi criterio, si quiere el licenciado Rivera Clavería, disculpe, en mi criterio en algunos casos sí, porque se ha trascendido a cosas que no deben de darse. Me gustó cuando la fiscal general estaba exponiendo el día de ayer en Noticiete el hecho de que la presunción de inocencia debe respetarse. Ella mencionó el artículo 13 y 14, pero aquí en Guatemala a veces el Ministerio Público ha funcionado como con presunción de culpabilidad y presenta a la gente ante los medios y ya se crea inclusive un prejuicio en los jueces que van a juzgar y eso ya pierde la objetividad. Por supuesto. Hay algo que es bien importante entenderlo y es que nadie es superior a la ley, ni los fiscales. Por lo tanto, los fiscales tienen que estar regulados por la Constitución Política de la República y las leyes del país y cumplirla. Por lo tanto, yo sí creo que efectivamente hubieron abusos tanto de autoridad que tienen que ser revisados. Los casos deben de ser revisados y aquellos casos en los que efectivamente hubieron abusos, replantearlos. Pero es tan interesante, el licenciado Rivera Clavería y Sandy, todo lo que ha dicho la fiscal, que yo creo que es importante que destaquemos también otras cosas que ella mencionaba. Y aquí podemos hablar acerca de las propuestas que decía que va a tener en cuanto a las fiscalías municipales. La propuesta es hacerlo proporcionalmente porque sabemos el déficit de cobertura que tiene el Ministerio Público. Eso es evidente. Y que es importantísima la presencia del Ministerio Público a nivel municipal y yo diría, obviamente, a nivel nacional. Licenciado Rivera Clavería. Mire, el Ministerio Público cubre el 34% del territorio nacional. Muy poco. 22 de cabeceras departamentales y 34 municipios aproximadamente. Por lo tanto, el déficit es inmenso. Eso no es fácil de solucionar. Creo que esto es un proceso que está directamente relacionado con el presupuesto. Por lo tanto, si ella tiene un presupuesto adecuado, va a poder ampliar esa base a nivel municipal. De otra manera, si no cuenta con los recursos, no lo va a poder hacer. Yo creo que en eso hay que ser muy realistas y ella, pues desde luego, tiene todo el deseo, pero no tiene los recursos. Así es, y es que también hay que mencionar algo. A ella se le han dado distintos retos, pero ¿por qué no darle un voto de confianza por medio de un aumento en el presupuesto del Ministerio Público, que incluso la fiscal Telma Aldana lo había solicitado? Qué importante lo que acabas de decir, Sandy, porque aquí esa división que estamos hablando, que ha existido entre el MP, Ministerio Público, Ejecutivo y algunas otras instituciones, no solo debe finalizar, sino que lo que necesitamos es dejar esa división, polarización y empezar a trabajar por Guatemala. Es que Guatemala es lo que interesa. Si el Congreso de la República ahora sabe también que esto se necesita, licenciado Rivera Clavería, yo creo que debemos facilitar estos procesos, aunque no sea fácil definitivamente. Por ejemplo, a la fiscal Telma Aldana se le incrementó su presupuesto en 700 millones el año pasado. ¿Es suficiente? No. Eso es muy poco para el Ministerio Público, pero sí ya tuvo un primer incremento muy alto. Por lo tanto, yo creo que si se logra conseguir más recursos para que la fiscal Porras cuente con ellos para poder ir haciendo un despliegue territorial del Ministerio Público en los municipios, creo que no solo sería en beneficio del Ministerio Público, sino sobre todo en beneficio de la justicia, porque los guatemaltecos tendrían acceso a ella de manera inmediata a través del Ministerio Público. Ahora, Sandy, la discusión está tan interesante que yo quiero invitar a los televidentes a que no nos cambien, quédese ahí, ¿para qué va a cambiar si nosotros somos a la medida? Y el tema que estamos tratando hoy es demasiado importante, pero ¿a dónde vamos en este instante, Sandy? Vamos a hacer una pausa. Sin embargo, antes de irnos a la pausa, hemos lanzado desde hace unas horas una encuesta en nuestra red social de Twitter, donde puede comentar como TN23 Noticias. Allí usted podrá ingresar entonces a la encuesta, que en tan solo unos minutos le daremos a conocer cuál ha sido el resultado. Así que voy a darse una vuelta por nuestra red social mientras vamos a la pausa. Clavería. Mencionaba la fiscal general Consuelo Porras que hay que hacer buen uso de lo institucional y esto se refiere a que por supuesto es dinero del Estado y de los guatemaltecos. También hablaba de la relación con el Ministerio de Gobernación, que tiene investigadores profesionales, y de cómo el relacionamiento de ellos con el INASIF y el Ministerio Público debe mejorar.
También indicó que hay que tener presencia a nivel nacional donde haya Ministerio de Gobernación, incluir agentes fiscales, sobre todo en el escenario del crimen, para que la investigación empiece ahí con lo que ella llamó el fiscal natural, como el juez natural ya existe. Y también en esta ocasión es importante resaltar que dijo que van a contrarrestar la comisión de este tipo de delitos a través de la prevención. Licenciado Rivera Clavería. Pues mire, yo aplaudo esa idea porque la verdad es que yo sigo insistiendo, hay que seguir combatiendo fuertemente la corrupción, pero sin olvidarse de aquellos delitos que inciden e impactan en la sociedad guatemalteca. La extorsión, el asesinato, el sicariato, el robo de celulares, el robo de vehículos. Algunos de esos delitos afectan el patrimonio de las personas y desde luego la vida. Yo creo que es sumamente importante ponerle asunto a estas fiscalías para que efectivamente los guatemaltecos podamos tener paz. En este caso ella también habla de la prevención. ¿Cómo se puede prevenir la extorsión que está tan arraigada precisamente en el sistema? Yo creo que esto es un tema eminentemente policial, pero que efectivamente ella puede influir, ya que desde luego ella tiene que coordinar el trabajo con la Policía Nacional Civil. Pero el tema de prevención compete por exclusividad al Ministerio de Gobernación y ellos lo hacen a través del Ministerio de Asuntos Comunitarios y de la Policía Nacional Civil. ¿Y saben cómo la fiscal incide en esto también? Participando en la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Fiscal general, presidente del organismo judicial, director de la Defensa Pública Penal, director de INASIF y ministro de Gobernación. Ese va a ser un espacio muy importante. Pero, Sandy, hay más declaraciones que ha dicho Consuelo Porras. Y licenciado Rivera Clavería, si ustedes me acompañan, por favor, a analizarlas. Relación del Ministerio Público y la CICIG, importantísimo. Nos comentaba la fiscal general que ella tiene absolutamente claro que todos los apoyos van a ser bienvenidos, pero que no pueden ser solo de una institución aislada. También ella dijo y aseveró que están apuntando a la profesionalización de todo el personal del Ministerio Público y esto por demás es importante, así como el hecho de que se va a entrar a conocer cómo se está relacionando el MP con todas las instituciones encargadas de justicia y de seguridad. Sandy. ¿Es necesario poner orden en el Ministerio Público prácticamente? Yo creo que no. Yo creo que el Ministerio Público, por razones de su propia función, tiene relaciones constantes con la Policía Nacional Civil, especialmente con CICIG por el mandato obligatorio que hay entre el gobierno central y Naciones Unidas. Y creo que con el resto de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil sí tiene que marcar un hasta aquí. Es decir, hasta aquí se puede, porque de aquí para acá compete con exclusividad el tema de aplicación y de investigación de la justicia al Ministerio Público. Este relacionamiento interinstitucional es muy sensible y muy importante, Sandy, porque no pueden seguir funcionando las instituciones de justicia como compartimentos estancos. Si el crimen está organizado, y por cierto, muy bien organizado, con mayor razón nuestras instituciones deben de estarlo mucho mejor y funcionar de una manera como no lo han hecho hasta el momento. Hay otro tema que a mí me llama la atención y es el siguiente, la presunción de inocencia. Ella ha sido muy enfática, de hecho, en varias ocasiones sobre este tema, Julio. Claro que sí, Sandy, y es que sobre este tema de presunción de inocencia fue muy enfática, Sandy, y licenciado Rivera Clavería. Indicó primero los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regula el actuar de los fiscales, en este caso, sobre el tema de presunción de inocencia. Por cierto, presunción de inocencia que es un derecho humano, y también nos decía que no se puede estar dando información de personas específicas cuando los procesos todavía están investigándose, porque esto de alguna manera pierde la objetividad. Claro. Pero es que lo importante aquí es que efectivamente existen, desde el momento que uno pone a una persona a disposición de los medios de comunicación con nombres y apellidos, se damnifican las familias, pero si no se logra una sentencia condenatoria judicialmente, se está logrando una sentencia moral a través de los medios de comunicación y deshacen personas y familias. Licenciado Rivera Clavería, le quiero preguntar algo de forma breve, quiero que me conteste. ¿Se garantizó la presunción de inocencia en la gestión anterior? No. Yo lo contesto también, para nada. Y esto debe de cambiar, Sandy. No es posible. Se estigmatizó a mucha gente y se destruyó vidas, reputaciones y familias, sin mencionar casos donde hasta muertes hubieron.
Y bueno, luego de analizar todos estos temas, hay que partir específicamente acerca de la juramentación de la nueva fiscal general del Ministerio Público. Y precisamente fue en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura donde fue juramentada María Consuelo Porras Argueta como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Conozcamos los detalles y las imágenes también de este acto protocolario. En el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, el secretario privado de la Presidencia, Carlos Martínez, juramentó en representación del presidente de la República en funciones, Jafet Ernesto Cabrera Franco, a la fiscal general y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta. Jura por su honor de ciudadana desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público para el cual ha sido designada, ser fiel a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. En vista de su manifestación y en representación del presidente de la República en funciones, Jafet Ernesto Cabrera Franco, he tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución de la República, estando seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. La fiscal general juramentada comentó que este jueves a las 8 de la mañana tomará posesión del cargo de fiscal general y posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa en la cual dará a conocer detalles del equipo de trabajo que le acompañará en los próximos 4 años al frente del Ministerio Público. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, reaccionó precisamente sobre un tema que ha dado de qué hablar en esta semana. Indica que la nueva administración del Ministerio Público espera específicamente que prevalezca en esta institución el Estado de Derecho. Y del antejuicio, si tienen fundamentos jurídicos, esperamos que haya una certeza jurídica en los entes que tienen que ver el asunto, porque una vez más vemos que se está extralimitando en esos antejuicios ante la figura de la presidencia, un irrespeto a la institucionalidad, y creo que ese tendrá que ser el papel de la nueva fiscal, que ya la están acosando, no de parte del gobierno, sino de otros entes, en donde quieren que se haga lo que algunos sectores de la sociedad piensan. Ella debe fortalecer la institucionalidad y debe de demostrar que con certeza jurídica Guatemala va a ser diferente. ¿Qué opinión les merece este tema? Bueno, y lo decía el vicepresidente Jafet Cabrera, y creo que todos esperamos un poquito de lo mismo, es decir, aquí que prevalezca la ley, que prevalezca el Estado de Derecho y que se cumpla, porque para eso están las leyes. Licenciado Rivera Clavería. Yo creo que efectivamente, miren, hay que trabajar en función de la institucionalidad, con pleno respeto de la Constitución y las leyes del país y sobre todo respetando el Estado de Derecho. Y que se investigue a quien se deba de investigar. Es correcto, eso pero siguiendo normas claras. Y una cosa, Sandy, licenciado Rivera Clavería, los juicios, las investigaciones deben de ser jurídicas, no políticas, porque si no, se y además desvirtúan. Objetivas e imparciales. Correcto, así es. Bueno, licenciado Rivera Clavería, queremos agradecerle su presencia, un análisis muy profundo. Muchas gracias por estar acá con nosotros en A la Medida. Por supuesto, y esperamos tenerlo también con otros temas para poder darle a la gente un análisis más amplio de las noticias destacadas. Y es momento también de hacer una pausa luego de este tema, pero regresamos con las notas internacionales y también lo más destacado del acontecer nacional. Y bueno, en redes sociales hemos lanzado una encuesta precisamente para que usted opine respecto a cuáles son los casos que debe darle prioridad la nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público. ¿A qué casos debe darle prioridad? Esto fue lo que dieron a conocer los usuarios, Julio. Claro que sí, Sandy, habían 3 opciones y la mayoría de los guatemaltecos se decantó por extorsiones en un 45%. El tema de la corrupción también preocupó a nuestros compatriotas en un 37%. Y Sandy, como puedes ver, los delitos contra la vida, contrario a lo que parece, quedó con un 18%. Vox Populi y Vox Day, el pueblo habló. Así es, nosotros hemos dado a conocer distintos análisis, cuáles son los temas, pero usted, esto es lo que ha opinado.
Y las noticias generadas en la torre de tribunales, en el caso migración, la juzgadora de mayor riesgo, hablo de Erika Lorena Aifán, rechazó la recusación que presentó el privado de libertad Igor Vitkov, de nacionalidad rusa. José Alvarado, abogado defensor de Igor Vitkov, dijo en la megasala de audiencias que la juzgadora externó opinión al emitir un informe que solicitó la Embajada de Rusia en Guatemala. Usted, Erika Aifán, donde la embajada mandó a pedir, previo a las condenas, a las brutales condenas del 5 de enero del presente año, esto tiene fecha, lo que pide la Embajada de la Federación de Rusia, 16 de mayo del año 2017, y no obstante que los señores Igor e Irina Vitkova ya habían externado que eran perseguidos políticos, usted rindió un informe para la Embajada de Rusia, abogado, 3 meses antes de la condena. La jueza analizó los documentos que presentó el abogado defensor del acusado y seguidamente resolvió rechazar la recusación en su contra, argumentando que nunca fue una comunicación entre su persona y la Embajada de Rusia. Fue un trámite administrativo entre la Cancillería guatemalteca, la presidencia del organismo judicial hasta su judicatura. Y precisamente la nota que presentan los abogados defensores en esta audiencia, pueden apreciar las partes que no tienen un sello de recepción de la judicatura a mi cargo. Esta nota no fue recepcionada en el juzgado a mi cargo. Durante un receso en la diligencia judicial, Igor Vitkov se pronunció sobre la decisión judicial de la juez Aifán. En ese proceso penal no hay ningún funcionario de alto nivel. No hay ni Mayra Vélez ni alguien más. Ni siquiera hay alcalde que emitió los primeros documentos. Y no solo a nosotros. Miles de extranjeros recibían esos documentos. Todo eso descubrió en proceso. La juez Erika Aifán, la juez Yasmín Barrios hicieron todo lo posible para cortar vínculos, para eliminar pruebas, para no permitir hablar la verdad sobre ese caso. Y con esta noticia te pregunto, Julio, ¿tenía posibilidad o no de una recusación Igor Vitkov? Claro que sí, Sandy, es que todo imputado tiene la posibilidad de esa recusación, sobre todo cuando hablamos de un caso tan sensible como este de los Vitkov, que como tú pudiste apreciar y los televidentes, ya hay hasta una nota de la Embajada de Rusia, por Dios. Esto ya parece ser lo que dijimos la semana pasada, un poquito el proceso de injusticia de nuestra justicia. El caso Vitkov lamentablemente da mucho de qué hablar. Como migrantes, es que no los podíamos juzgar, Sandy. ¿Qué estamos haciendo? ¿El caso cómo queda entonces en este momento? El caso está precisamente en ese limbo legal. La jueza Aifán se ha negado a esa recusación y todo sigue firme. El reenvío para Igor Vitkov y para las mujeres Vitkov, la sentencia firme en este momento. Prácticamente no hay avance a favor de Igor. Nada, no hay cambio. Y bueno, una de las noticias internacionales que ha destacado en las últimas horas, te cuento, Julio, es acerca de las manifestaciones que se llevan a cabo en Nicaragua, pero hay que lamentar una situación. ¿Qué pasó, Sandy? Hay una persona que falleció y es de origen guatemalteco. Eso sí es de verdad lamentable. Por supuesto que sí. Pero tenemos en este momento un enlace con María Esther Ordóñez de Acción 10 de Nicaragua, que nos da detalles respecto a esta situación, cómo fue que pasó esta situación y también más detalles acerca de la identificación de este guatemalteco. Nos vamos a enlazar con ella para que nos dé todos estos detalles. Buenas noches y adelante, María Esther. Buenas noches, compañeros en el estudio. Un abrazo fraterno desde Nicaragua para todo el pueblo guatemalteco. Sí, el compatriota de ustedes que falleció a eso de aproximadamente las 6:30 de la tarde fue identificado como Eduardo Jesse Espiga, reportero gráfico, que según la información extraoficial que se ha dado a conocer en Nicaragua, tenía años de vivir en nuestro país. Lastimosamente le estaba dando cobertura a la protesta que se estaba registrando en el sector de la rotonda Rubén Darío, donde los manifestantes derribaron uno de los llamados árboles de la vida. Y pues lastimosamente él trató de correr cuando este estaba descendiendo, pero
fue alcanzado por la estructura metálica de aproximadamente 15 metros de altura que acabó cayendo sobre su humanidad. Los manifestantes al parecer no se percataron del hecho lamentable, se subieron a la estructura y comenzaron a saltar. Fue luego de que una persona informó de que había allí alguien, de que había un ciudadano, que se percataron de lo sucedido y trataron de hacer lo humanamente posible, trasladándolo al hospital Vivian Pelas, pero ya él llegó sin signos vitales. Es la información que nosotros tenemos de momento. Para el día de mañana se espera de que las autoridades policiales puedan dar más detalles sobre lo acontecido, pero sí las imágenes ya las hemos compartido con ustedes, donde se puede ver de que él trata de correr para evitar de que la estructura caiga sobre su humanidad, pero fue poco lo que pudo hacer. Lastimosamente, un hecho lamentable. Acá también en Nicaragua nosotros hemos sido testigos de esto y por supuesto pues que lo lamentamos. Es un ser humano que vino a nuestro país y, como ya les decía, él estaba cumpliendo con su trabajo, dando cobertura a estas protestas. Gracias, María Esther, por estos detalles, por trasladarnos precisamente la información, y nosotros nos mantendremos al pendiente de cualquier otro dato que nos puedas llevar. La verdad que en este momento estamos lamentando esta muerte de un connacional quien se encontraba pues trabajando allá, llevaba varios años en Nicaragua, y ahora prácticamente un árbol de la vida le quita la vida. Imagínate la ironía. Qué irónico, Sandy. Un símbolo tan sagrado en Nicaragua como el árbol de la vida le causa la muerte, lamentablemente, a un guatemalteco. Esperemos que las cosas mejoren socialmente en Nicaragua. Así que muchas gracias, María Esther, muy amable. Inauguración de la Embajada de Guatemala en Jerusalén, Sandy. Histórico, ¿eh? Histórico. Es el segundo país que se une entonces al traslado de Tel Aviv a Jerusalén. Y en este caso, pues a las 10:30 de la mañana, hora de Jerusalén, 1:30 de la mañana de Guatemala, inició el acto protocolario. Hay que mencionar entonces que estaba el presidente de la República, la canciller guatemalteca, así como también otros ministros, como el ministro de la Defensa Nacional. También estaba el presidente del Congreso de la República, que se hizo presente, y otros funcionarios que fueron parte de la comitiva. Esto es muy importante, Sandy, porque históricamente Guatemala ha tenido una relación bilateral con el Estado de Israel, por demás buena, importante. Estamos afianzando con esta decisión también, que yo califico de histórica, porque el pueblo realmente guatemalteco tiene ese vínculo con Israel, ¿no? Ya sea por su denominación religiosa, sea cual fuere, y las relaciones bilaterales hoy se ven fortalecidas. Un paso valiente trasladar la embajada, ¿eh? Y te comento que dentro de las declaraciones, el presidente de la República indicaba que esto precisamente era el reforzamiento de las relaciones bilaterales. La canciller guatemalteca indicaba que también se está pensando en firmar y en establecer un tratado de libre comercio entre Guatemala e Israel. Y bueno, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hablaba que están pues muy agradecidos por la confianza que Guatemala nuevamente le da a Israel, y que también próximamente visitará Latinoamérica, y el primer país en el que estará será Guatemala. Por cierto, linda embajada la que se inauguró. Sí, qué bien. Más espaciosa, la verdad. Más espaciosa, más bonita. Y bueno, con esta noticia destacada a nivel internacional, pero también nacional, nosotros nos despedimos.